Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulihi amma ba'd. Respecto al tema del zakat, que es el tercer pilar dentro de los 5 pilares del Islam, dice Allah Azza wa Jalla, cumple con la oración y entreguen el zakat. El zakat es un derecho que Dios exige, impone a que sea entregado a los pobres, a las personas necesitadas. El zakat y la sadaqa son dos acciones en el Islam que consiste en ayudar a una persona necesitada. El zakat se diferencia a la sadaqa, la caridad, porque el zakat es obligatorio en un momento determinado y la cantidad que hay que entregar a esa persona necesitada ya es preestablecido, se conoce, establecido por el Islam. Mientras la caridad, la sadaqa, eso cuando uno quiera y la cantidad que uno quiera. Y si uno quiere ayudar, no es una obligación como lo del zakat. En el Islam existen dos tipos de zakat, el zakat al-fitr y el zakat de la riqueza. Hablemos primero del zakat al-fitr. Allah Azza wa Jalla dice al respecto, ciertamente triunfará la persona que entrega este zakat y cumple con la oración. Este zakat al-fitr debe ser entregado en los últimos días del mes de Ramadán y antes de que se cumpla el rezo del Eid al-Fitr. Y todos los musulmanes y musulmanas deben entregar este zakat, incluyendo hasta los pobres, excepción de la persona que no tiene nada con qué dar. Pero la persona pobre que reciba la cantidad que puede comer ese día y reciba algo más, ya la parte que sobra, que recibe de más, tiene que entregar a otra persona pobre que esté necesitado. Lo que significa, llegó a un punto en el califato de Uthman que hasta las mujeres embarazadas tenían que entregar este zakat al-fitr a sus fetos que está dentro del útero que todavía no habían nacido. Y el Islam establece que debe ser entregado en alimento, principalmente en granos, y debe ser una soa, lo que significa las dos manos juntadas 4 veces la cantidad que uno puede coger, que sea de arroz o de frijoles, lentejas, lo que sea de grano. Y no es válido entregarlo en dinero efectivo. No está permitido en el Islam. Ahora vamos a ver el segundo tipo de zakat, que es el zakat de la riqueza. Existen solamente 4 cosas dentro de la riqueza que toca dar zakat. La primera cosa es el oro y la plata. Segunda cosa, el dinero. Tercera cosa, animales. Y la cuarta cosa es la cosecha de las cosas que uno ha sembrado. Quien tenga una de esas 4 cosas debe entregar el zakat si cumple con las condiciones establecidas. La primera cosa que vamos a hablar es el oro y la plata. Dice Allah Azza wa Jalla, ciertamente las personas que siguen acumulando oro y plata y no dan su derecho tendrán un castigo doloroso. El día que serán expuestos al infierno y esos metales, el oro y la plata que han acumulado, serán calentados y se le pondrá marcas en sus caras, en sus costados e en sus espaldas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho en un hadith que las personas que tengan esas cosas de riqueza y que no entreguen el derecho, lo que significa el zakat que toca, se verá el día de juicio que esas cosas se le van a calentar y se le irán poniendo marca en sus cuerpos. Y cada vez que se enfrían, se volverá a calentar y seguir con ese castigo. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, la plata y el oro tenían el mismo valor, pero con el paso del tiempo se fue degradando el valor de la plata y está demasiado bajo comparando al valor del oro. Eso hizo que los sabios religiosos empezaran a conversar respecto a la cantidad que se debe establecer en nuestros días para determinar la cantidad de plata que si la persona tenga debe dar la zakat. Y se dieron cuenta que es demasiado mucho, entonces hubo algunas conversaciones y establecieron que debe ser considerado igual a del oro. Por lo que voy a hablar de ese tema, voy a concentrarme más en la cantidad del oro. Y la persona que tenga pregunta o duda respecto a la cantidad de la plata y las condiciones para dar el zakat, puede escribir su pregunta en los comentarios y trataremos de responder su pregunta. En un hadith reportado dice que se daba una mitad de dinar en cada 20 piezas de dinar que tenía la persona en su posesión. O en cada 40 piezas de dinar se entregaba como zakat una pieza entera de dinar. El dinar son piezas de oro que se usaban como moneda de intercambio en esos tiempos del profeta. Y un dinar correspondía a 4,25 gramos de oro. Si multiplicamos eso por 20, la cantidad de 20 que se decía que en cada 20 piezas se debe entregar una mitad de pieza de dinar como zakat. Y si multiplicamos por 20, eso corresponde a 85 gramos de oro.
Entonces, la persona que tenga como mínimo 85 gramos de oro tiene la obligación de entregar la zakat si esa cantidad de oro que tiene llega un año. Entonces, la persona que está guardando oro para que tenga la obligación de entregar un zakat por el oro que tiene guardado, su oro debe al menos llegar a 85 gramos. Primera condición. Y la segunda condición, tener este oro con ella hasta llegar un año. Cuando se cumple esas dos condiciones, esa persona que tiene el oro guardado tiene que entregar el zakat por su oro guardado. Entonces, la persona que tiene guardado el oro, para saber la cantidad de zakat que debe entregar, cuando llega el año, tiene que fijarse ese mismo día que cumple el año a cuánto está el valor del oro en el mercado internacional. Y hacer el cálculo del precio que tendrá 4,25 gramos de oro. Y al tener esa cantidad, por ejemplo, $600 será dividir por 2 esa cantidad de dinero y entregar esa mitad a los necesitados. Y para entender con detalle cómo se hace este cálculo, hay que fijarse en el hadith del profeta donde dice en cada 20 piezas de dinar se daba la mitad de una pieza, el valor de una mitad de una pieza. Y dijimos que un dinar corresponde a 4,25 gramos de oro. Por eso dijimos que el 4,25 gramos de oro había que dividirlo en 2 para dar la mitad del dinero que equivale eso a los pobres, a los necesitados. Y si uno quiere llevar eso en porcentaje, de acuerdo a los 85 gramos que hemos mencionado, eso equivale a 2,58%. Ahora pasamos al segundo punto del zakat de riqueza, que es el dinero. A la persona que no tiene oro guardado, pero tiene dinero que puede ser en dólar, en euro, en pesos, lo que sea. Dice Allah Azza wa Jalla al profeta, coja del dinero que ellos tengan y entrega a los pobres para que se purifiquen. En un hadith reportado dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que la persona que tenga el dinero y cumpla con las condiciones para entregar el zakat y no está entregando el zakat, el día de juicio final será transformado su dinero en un serpiente que será puesto en su cuello y le morderá. Y en otro versículo dice Allah Azza wa Jalla que las personas que se quieren comportarte astutas, escondiendo el dinero que Dios les ha entregado para no dar este zakat, que no piense que es bueno para ellos, pero es muy malo para ellos el día de juicio, un serpiente caliente envolverá sus cuellos. Ahora, para saber la cantidad mínima de dinero que debe tener una persona para tener que entregar este zakat de dinero, nos referimos al hadith del profeta donde dice que en cada 20 piezas de dinar se entregaba el valor, la equivalencia de la mitad de una pieza. Ese hadith es la base de referencia que se usa porque en el tiempo del profeta no existía euro, no existía dólar, no existía pesos, no existían las otras monedas que conocemos en el mundo actual. Entonces, para uno saber en su moneda local cuánto le tocaría tener como mínimo de dinero cuando llegue un año para que le toque la obligación de tener que entregar este zakat, uno tiene que fijarse en el mercado internacional el valor del oro y ver a cuánto equivale 85 gramos de oro en la moneda local de uno, que es el rango mínimo de oro que uno debe tener para tener que entregar este zakat. Entonces, la equivalencia de eso en el dinero local de uno corresponde también al nivel mínimo de la cantidad de dinero que debe tener esa persona en su moneda local para que tenga la obligación de entregar este zakat. ¿Y cuánto será la cantidad de este zakat? Será siempre el mismo cálculo que habíamos dicho, que es 2,58% del dinero total que tenga esa persona. Ahora vemos el tercer tipo de zakat de la riqueza. Dice el profeta que el dueño de camello, de vacas o de carneros, ovejas, que no entregue el derecho que le toca, lo que significa el zakat que le toca, será traído el día de juicio final y expuesto en un espacio muy vasto, muy grande, y esos animales serán multiplicados en cantidades y pasarán arriba de él y mordiéndolo, y así estará en ese lugar. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, y recuérdese que ese día de juicio, lo que significa esos animales serán puestos en filas y lo pasarán arriba, atropellándolo y mordiéndolo durante todo ese tiempo. Las condiciones para que uno tenga que entregar este zakat de animales es igual a las condiciones que hemos visto anteriormente. Primero, que llegue un año, que uno tenga esa cantidad de animales
hasta hacer un año. Segunda condición, llegar a la cantidad mínima. Aquí en los animales la cantidad mínima difiere de un animal a otro. Empezamos con el zakat de los camellos. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que no hay que descartar ningún camello, hay que contarlos todos. Y está prohibido, ilícito, que una parte de zakat llegue a un descendiente del profeta. Lo que significa los descendientes del profeta no pueden recibir zakat, no pueden consumir. Dios ha establecido ilícito, prohibido el zakat para el profeta y toda su descendencia. En una carta escrita por Abu Bakr Siddiq, el califa y compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, detalló algunas informaciones respecto al zakat de los camellos. Y mencionó en esa carta que lo estaba mandando a uno de los compañeros del profeta que era gobernador en otro lugar. Lo dijo que al mínimo debe haber como 5 camellos para que se empiece a hablar de zakat. Si esos 5 camellos la persona lo tiene con ella hasta pasa un año, tiene que entregar el zakat. Desde 5 a 25 camellos la persona tiene que entregar una cabra por cada 5 camellos. Lo que quiere decir, cuando la persona tiene 5 camellos y pasa un año, tendrá que entregar como zakat una cabra. Pero cuando llega a 10 camellos, tendrá que entregar 2 cabras y así hasta 25 camellos. Entre 25 camellos y 35 camellos, la persona tendrá que entregar una camella hembra de 1 año o 2 camellos varones de 2 años. Ahora, respecto a la cantidad de vacas, debe ser como mínimo 30 vacas. Entre 30 vacas y 39 vacas hay que entregar una vaca de 1 año. Entre 40 y 59 vacas hay que entregar como zakat una vaca de 2 años, así etc. En cuanto a las ovejas, debe ser como mínimo 40 ovejas para que uno tenga la obligación de entregar el zakat cuando pase 1 año. Entre 40 ovejas y 120 ovejas hay que entregar una cabra como zakat. Y entre 121 y 200 ovejas hay que entregar 2 cabras como zakat, etc. Y existe una divergencia entre los sabios religiosos musulmanes en cuanto a sus opiniones respecto al origen de la hierba que se está alimentando a esos animales. En cuanto al imam Malik, de su parte él dice que hay que entregar este zakat cuando se cumpla esas 2 condiciones. La primera condición, llegar a la cantidad mínima establecida, y la segunda condición, llegar al año, tener esos animales con esa cantidad mínima al menos hasta llegar 1 año. Cuando se cumplen esas 2 condiciones hay que dar el zakat independientemente de donde uno sacaba la hierba. Pero en cuanto al imam Hanafi y el imam Hanbali, ellos dicen respecto a sus opiniones que creen que uno debe entregar este zakat solamente si la mayor parte del año o el año entero la hierba que uno alimentaba a esos animales venía de la hierba que sale de la tierra sin ningún esfuerzo, sin ninguna inversión. Pero que si la hierba uno lo compra, uno tiene que invertir para tenerlo en la mayor parte del año o el año entero para mantener esos animales, a esa persona no le toca dar zakat, aunque la cantidad de animal haya llegado a esa cantidad establecida y que haya pasado el año. Eso en cuanto a la opinión del imam Hanafi y el imam Hanbali. En cuanto al imam Shafi, él cree de su parte que se debe entregar el zakat solamente si el año entero la hierba que uno daba a esos animales provenía de la tierra sin ninguna inversión. Pero si uno invirtió, aunque sea muy poca en una parte del año, que sea un mes, una semana, uno usó hierba que uno compró o tuve que invertir algún dinero para alimentar a esos animales, ya no toca zakat. Eso en cuanto a la opinión del imam Shafi. El cuarto y el último tipo de riqueza que se debe entregar el zakat es lo que uno siembra de la tierra y cosecha. Y de eso dice Allah Azza wa Jalla, y entreguen su derecho el día que ustedes están cosechando. Lo que significa, cada vez que uno cosecha, tiene que dar el zakat. Este tipo de zakat no depende de que pase 1 año. Por ejemplo, sembraste y dentro de 3 meses estás cosechando, ya tiene que dar el zakat de esa cosecha. Pasa otro 3 meses, sembraste, estás recogiendo, cosechando, tiene que dar el zakat.
6 meses, etc. No depende del año, sino de cada vez que vas a cosechar. Ahora, en cuanto a la cantidad mínima de cosecha que uno tiene que tener para que le toque tener que dar este zakat, la mayoría de los sabios establecen que debe ser la cantidad que se hacía transportar a 4 camellos en el tiempo del profeta, que fue llamado con un nombre específico que se refiere a eso. Que esa cantidad podría equivaler más o menos al día actual a 653 kilogramos. Lo que significa, si uno cosecha algo y llega como al menos 653 kilogramos, ya le toca la obligación de dar ya zakat una parte de lo que ha cosechado. En cuanto al sabio Abu Hanifa, de su parte él opina o piensa que no debe existir una cantidad mínima. Cada vez que vas a cosechar tiene que dar una parte independientemente de cuánto cosechaste. Pero puso como algo mínimo y dice que cuando es la mitad de soa. Soa es la equivalencia de 4 veces las 2 manos ajuntado. Entonces sería equivalente a las 2 manos ajuntado lo que uno va a recoger. Por ejemplo, cosechas arroz. Si la cantidad de arroz que cosechaste sobrepasa la cantidad que tú puedes coger con tus 2 manos juntados, si sobrepasa eso, ya tiene la obligación de dar directamente el zakat. Esa es la opinión del sabio Abu Hanifa. No todas las cosas que uno siembra y cosecha que se dan zakat, sino algunas cosas. Según un hadith reportado del profeta, dice el profeta que hay que dar zakat, se recomienda o se apoya o se considera a dar zakat el arroz, el trigo, los dátiles y la uva. El hecho de que este hadith usado no imponía de forma estricta que se debe dar únicamente esas cosas que hemos mencionado, hizo que algunos sabios piensan que hay la posibilidad, aunque eso fue lo más recomendado, pero hay la posibilidad de extender en más condiciones en cuanto a las cosas que uno cosecha y que debe dar zakat. Y entre los sabios hay divergencia en cuanto a sus opiniones respecto a ese tema. El imam Hanafi, en cuanto a él dice que todo lo que se puede guardar hasta un año toca darlo zakat. Por ejemplo, frijoles, lentejas, las cosas que tú puedes guardarlo de una forma hasta llegue un año y no se echa a perder, son cosas que toca dar el zakat. Las cosas que no se pueden guardar, no toca el zakat. En cuanto al sabio Imam Shafi, de su parte él cree que todo lo que es grano se debe dar zakat y usa el mismo que se usó como grano en el zakat al-fitr. Todo lo que es grano, independientemente si se puede guardar por un año entero o no se puede guardar, mientras responda al criterio de ser un grano, lentejas, frijoles, arroz, todos esos granos son lo que se debe dar zakat cuando uno está cosechando. En cuanto al imam Hanbali, él establece 2 condiciones principalmente. Dice que cuando lo que se cosecha puede ser medido en libras, en kilogramos, y también puede ser guardado por un año entero sin que se eche a perder. Cuando cumpla esas 2 condiciones, obligatoriamente hay que dar zakat. Y Malik de su parte dice que tiene que ser frutas o granos. Y las frutas mencionó solamente uvas y dátiles, y los granos mencionó el arroz y las demás. Ahora, si el agua que uno usaba para irrigar su siembra provenía de la lluvia, del pozo o de los ríos, lo que significa uno no pagaba para conseguirlo, tiene que dar el décimo de su siembra, de su cosecha. Pero si uno tiene que pagar para conseguir el agua que uno va a irrigar su siembra, entonces será la mitad del décimo. Quien vea que no cumple con esas condiciones de entregar el zakat, que no se encierre por tacañería y avaricia, diciéndose que no tiene ya la obligación de entregar o de ayudar a los necesitados, más bien al contrario, puede seguir ayudando a los necesitados y a los pobres mediante la sadaqa, la caridad, y a través de eso Dios hará que sea más fructífero y entrará más bendiciones en su vida de lo poco que le está llegando de sustento. Una de las estrategias que usa Satanás para impedir a que el ser humano ayude a su otro hermano que está en necesidad es de convencerlo. Satanás lo convence que lo que tiene es poco y si lo entrega a otra persona se quedará sin nada. Y eso hace que sea más penosa o pesada poder ayudar al otro hermano que está en necesidad o a la otra hermana.
Pero más bien el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que quien entrega de ayuda a alguien, que no piense que ha perdido algo, sino es algo más que ha ganado. No vea materialmente o físicamente que está perdiendo, sino que lo que ha ayudado a una otra persona que está en necesidad más que a él mismo, Dios lo hará devolver eso y mucho mejor que de lo que tenía. Para ilustrar bien este tema de caridad, hay un hadith que ocurrió durante el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de un invitado que llegó en Medina y no conocía a nadie y tenía hambre. Y acudió hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam para exponer su situación. Y el profeta estaba rodeado de algún compañero, preguntó a sus compañeros, ¿quién puede recibir este invitado en su casa? Uno de los compañeros levantó su mano y le dijo al profeta, yo puedo recibirlo. Siendo que esa persona no tenía nada con que brindar a esa persona. Y corrió, fue en su casa y preguntó a su mujer, ¿tiene algo que podemos cocinar o preparar para un invitado que voy a tener aquí? Su mujer lo dijo, lo que hay ahí es una pequeñita cosa que está en una comida que ni alcanza para nosotros. Este hombre le dijo a su mujer, cocínalo y póngalo en la mesa. Y cuando yo voy a llevar el invitado aquí para comer, vas a servir todos los platos en la mesa y apagar la luz. Y vamos a fingir como si estamos comiendo con él, pero vas a poner la comida que hay, que no alcanza para todo, solamente a él, y estaremos ahí acompañándolo para que él no piense que le dimos todo lo que tenemos y le dé pena. Y de esa forma actuó ese hombre. Y el segundo día, cuando fue a la mezquita, el profeta lo llamó y le dijo, te anuncio una buena noticia, te ganaste el paraíso. Y a través de esa historia, Dios mandó un versículo donde dice, y quien logra vencer la tacañería o la avaricia de su propio alma, será de los que triunfarán. Lo que significa, cuando uno ve que no tiene nada y lo poco que uno tiene el coraje de brindarlo a una persona más necesitada que a uno, ese coraje que uno tiene de brindar al otro hará que uno triunfe el día de juicio, entre en el paraíso. Por eso veamos a que aunque uno no cumpla con esos criterios del zakat, pero lo poco que uno tiene, siempre uno no ver pesado, no sentirse pesado de entregar o de ayudar a una persona que esté en una situación más difícil, de más necesidad que a uno. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con el zakat en el Islam. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.